Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario web. Mi nombre es Carla y soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software. Y estaré oficiando el día de hoy como presentadora de este webinar. Antes que nada, quiero agradecerles su disposición y tiempo por hacerse un espacio para unirse a este seminario. Y en la próxima hora estaremos hablando sobre el tema de Angular. Para aquellos que no están familiarizados con Bellatrix, nosotros somos una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fue expandiéndose, inaugurando centros de desarrollo en el 2011 en Lima y en Buenos Aires a finales del 2014. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, New York y recientemente en Londres. Sin más preámbulos, quisiera presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Con ustedes, Juan Carlos Llovera y Franco Kunza. ¿Les gustaría presentarse? Hola, soy Juan Carlos Llovera, Senior Frontend en Bellatrix. Llevo más de 11 años trabajando en el mundo de software. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Franco Kunza, Senior Developer para Bellatrix Software y también vengo más o menos 10 años trabajando en desarrollo de software y los últimos 2 años en desarrollo web. Muchas gracias, chicos. Bueno, antes de comenzar con el contenido, les recuerdo que pueden realizar todas las preguntas que requieran mediante Twitter, utilizando el hashtag AngularBellatrix. O pueden hacerlo también a través del chat del GoToWebinar, que aparece al lado de esta pantalla. Al finalizar el seminario, tendremos un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que nos envíen. Bueno, comenzamos con el seminario. Adelante, chicos. Hola, buenas tardes. Como ya les dije, mi nombre es Franco y el día de hoy vamos a hablar sobre Angular 1.5 y las novedades que nos trae Angular 2.0. Como overview de todo lo que vamos a ver hoy día, tenemos que primero un vistazo a cuál es el presente de Angular. También veremos algo sobre TypeScript. Comentaremos la importancia de usar componentes, el unit test para los componentes y en general para Angular. Luego veremos el futuro de Angular, que es Angular 2.0, las buenas noticias que nos trae esto, para finalmente pasar a las preguntas y las respuestas. ¿Cuál es el presente de Angular? La versión 1.5 es la más estable actualmente y fue creada para allanar el camino de la versión 2.0. En esta, entre otras cosas, podemos resaltar los componentes, que son una nueva API que nos brinda para el desarrollo de aplicaciones web, una característica llamada transclusión múltiple, que si los que están familiarizados con Angular sabrán que antes solo se podía hacer transclusión a un solo elemento, ahora se puede hacer a varios. El ng-animate-swap, que es una nueva directiva que nos ayuda a hacer imágenes tipo banner, y un cambio en la performance llamada lazy transclusion. De estos 4 puntos, nosotros nos vamos a centrar en esta diapositiva, en el primero, que son componentes. Bien, vamos a empezar dándole un vistazo a TypeScript. Bien, TypeScript fue un lenguaje desarrollado por Microsoft gracias al aporte de Microsoft a Google para poder desarrollar la nueva versión de Angular. Bueno, Microsoft dio un gran aporte creando TypeScript, que es un superset de JavaScript. Y entre sus principales capacidades de este lenguaje es agregar un tipado fuerte y un soporte a programación orientada a objetos sobre JavaScript. Sí, es cierto. También vale resaltar que el código de TypeScript es compilado a JavaScript, por lo que al final no hay diferencias para el navegador cuando se esté ejecutando. Aún así, los navegadores modernos incluyen capacidades para depurar el código de TypeScript directamente, lo cual es muy interesante y muy bueno. Finalmente, Angular 2 utiliza TypeScript como lenguaje base. Es verdad, el core de Angular 2 ha sido reescrito enteramente en TypeScript, y si bien es cierto, uno puede usar Angular 2 sin utilizar TypeScript, se recomienda que se utilice TypeScript para los futuros desarrollos con Angular 2. La primera pregunta que nos haríamos es, ¿por qué deberíamos usar componentes? Es una muy buena pregunta, Franco. Bien, antes de definir por qué usar componentes, creo que necesitamos hablar un poco qué es un componente, ¿no? ¿Qué es este concepto que nos trae Angular 1.5? Bien,
Los componentes son muy fundamentales a la hora de desarrollar con esta nueva versión de Angular y se encargan de gestionar una vista, una sección de nuestra página donde el usuario interactuará sobre esta. Por lo tanto, podemos decir que un componente controla una zona de vista. También podemos decir que cada componente que creemos va a necesitar que creamos una plantilla y una vista. En resumen, como ven en el gráfico, un componente es la suma de un template, sea un view layout, un HTML que incluye la directiva, binding, más una clase que tiene propiedades o métodos, ya sea creado en TypeScript o en JavaScript. Entonces, en conclusión, nosotros podríamos decir que el utilizar componentes nos ayuda a desarrollar un mejor software, ya que es una API más pequeña y tiene buenas prácticas, encapsula vistas y código según la funcionalidad, lo que nos lleva a una configuración mucho más simple. Sí, es verdad. Los componentes nos ordenan el código prácticamente. El otro día estaba empezando a crear un nuevo web app con componentes y en comparación con los trabajos anteriores que he realizado para crear una vista, ya sea de un listado simple con un search, me he dado cuenta que realmente es tan claro el código que te pone TypeScript y que puedes detectar los errores antes de que lo publiques en el navegador, que nos ordena la vida, nos ordena el código, nos hace todo una configuración simple y encapsula las vistas, como dices. Es muy interesante. También cabe resaltar que junto con el mundo de Angular nos ha venido la capacidad para realizar unit testing. En general el testing. Como todos sabemos, nosotros como desarrolladores de software necesitamos probar nuestro código y tener la seguridad de que lo que hemos hecho cumple con las necesidades que se nos habían requerido. Una buena forma de hacerlo es mediante test, ya que nos permite, uno, tener la seguridad de que lo estamos haciendo bien, y dos, tener una herramienta que se va a poder ejecutar cuantas veces sea necesario a medida que el código va cambiando. Entonces, Juan Carlos, cuéntame un poco acerca de unit testing y qué es lo que qué herramientas tenemos para poder utilizar esto. Gracias, Franco. Muy bien. Bueno, en cuanto a unit testing, los que ya somos desarrolladores front-end y los que no, bueno, les voy a contar un poco qué tools usamos o qué es lo que se usa para hacer el unit testing, tanto para las versiones antiguas, para componentes, y lo que se va a seguir usando para las siguientes versiones de Angular. Bien, lo primero que debemos utilizar es Karma. Este es un test runner de JavaScript que es muy potente y muy bueno, que nos permite correr Jasmine o unit test o Protector sobre esto y poder ejecutar otros frameworks de testing. También hacemos el uso de Jasmine. Ya sabes que Angular por defecto usa dependencia de inyecciones y nos ayuda a desacoplar el código para poder hacer unit testing. O sea, esto es muy bueno, ya que antes en el JavaScript no teníamos esta oportunidad de poder tener o separar o desacoplar el código del frontend para poder aplicar unit testing. Entonces nació Jasmine. Jasmine es un framework que nos permite escribir los tests para JavaScript. Sí, y también lo podemos escribir con TypeScript. Esta característica es interesante y a mí me encanta, porque no solamente yo puedo escribir mi código funcional en TypeScript, sino también los tests. Eso significa que también voy a tener las mismas capacidades de type checking, de programación orientada a objetos dentro de los tests, además de poder hacer la automatización de la ejecución de los tests, inclusive la compilación hacia JavaScript. Eso se puede lograr en la versión 1.5 utilizando cualquier herramienta de build, como tenemos pues el Gulp o Grant. Inclusive se puede utilizar Webpack, que me parece una herramienta más novedosa y que más adelante podremos estar hablando un poco más de ella. Pero en definitiva, el hecho de poder escribir unit test y utilizar TypeScript al mismo tiempo nos dan una gran ventaja en el momento de estar desarrollando. Pero los unit tests no son lo único que nosotros podemos escribir para Angular, ¿no es cierto? Es verdad. Y aquí vamos a hacer un poco el break rápido para poder hablar sobre los end-to-end tests. Bien,
gracias a estas tecnologías hoy en día no solo podemos hacer unit testing, también podemos hacer test de funcionalidad, unit testing o test de integración para poder realizar en el frontend. Si bien es cierto, el TypeScript nos ayuda bastante con el tema del testing, pero también tenemos a Jasmine y Karma, que son otros tools que nos permiten acoplar al Angular de manera fácil en los unit testing. Bien, para los end-to-end test, nosotros tenemos algo que quizás la mayoría ya conoce, que se llama Protactor. Protactor es una herramienta que nació con Angular y que definitivamente se acopla a la perfección con Angular para hacer los end-to-end test. Bueno, si bien es cierto, hoy en día tenemos desarrollos en Angular y también desarrollos con TypeScript, la gente empieza a hacer sus escenarios usando otros tools, pero Protactor tiene la facilidad de poder agregar promesas en los escenarios que vas a crear. Claro, por ejemplo, si nosotros estuviéramos desarrollando un test utilizando Cucumber y WebDriver, entiendo que una de las grandes, no sé si desventajas, pero dificultades con la que nos encontramos los desarrolladores es que al momento de esperar la carga de la página, siempre tenemos que poner sentencias tipo time o un sleep hasta que vuelvan a que aparezcan los controles. Y entiendo que en Protractor ya no es necesario. Es verdad, Franco. Muy buena observación. Muy bien, cuando nosotros generamos un test, por ejemplo, en Cucumber Test, nosotros teníamos que agregar un timing para poder esperar las promesas o el renderizado de las páginas en Angular. Este timing se tenía que poner en los escenarios. Bueno, bien, con Protactor ya tenemos la facilidad que Protactor sabe cuándo Angular va a esperar una promesa y tú le dices que espere esta promesa. Entonces, tú ya no necesitas agregar un timing en los escenarios. Automáticamente Protactor reconoce que estás trabajando con Angular, reconoce que va a tener tiempo de respuestas y reconoce que hasta que no esté renderizada la página va a tener que aplicar los escenarios. Bueno, y el futuro llegó. Más pronto de lo que esperábamos, o como el equipo de Angular lo había prometido, Angular 2 está entre nosotros. Es muy interesante ya tenerlo tan rápido, y la verdad que a mí me sorprendió el tiempo en el que salió. Juanca, cuéntanos un poco acerca de Angular 2 y el futuro de la web. Bien, bueno, como todos ya saben, hace una semana se ha lanzado Angular 2, dejó de ser la versión beta que hemos tenido de la NGConf pasada, a ser una versión final. Tenemos muchos cambios, muchas cosas en esta versión de Angular. Realmente es impresionante todo lo que se viene con Angular 2, ya que es un concepto distinto, son nuevas tecnologías, es la unión de nuevas prácticas y buenas prácticas. Entonces, para un poco regresar al tiempo y hablar, Angular JS cuando nació en su versión 1, se define a sí mismo como un conjunto de librerías de JavaScript para la creación de aplicaciones web. Bueno, hoy en día Angular 2 tiene otro concepto, tiene otra mentalidad. Angular 2 se define como una plataforma de creación de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Es de este concepto que tuvo que reescribirse el código, reescribirse el core y hacer una serie de cambios tanto en conceptos, en funcionalidad y en tecnologías, aprovechando los últimos avances en el JavaScript con ECMAScript 6. Y es así como hoy en día aquí vamos a hablar un poco sobre las principales características de Angular 2. Bien, Franco, ¿qué me puedes contar? Mira, como primero, definitivamente lo que tenemos de mejor es el rendimiento. Angular 2 ha sido pensado para ser rápido, justamente tomando en cuenta las experiencias pasadas de Angular 1.5. Angular 1 en general, que a más de uno le ha dado un dolor de cabeza en cuanto a la performance, especialmente cuando estamos trabajando con páginas web complejas o que involucran mucha interacción del usuario. Se ha tratado de optimizar las cargas iniciales de componentes, y con el Shadow DOM, que es una suerte de DOM virtual, si es que ustedes están familiarizados algo con React, nosotros conseguimos mejorar sustancialmente la velocidad de renderización de las páginas. En este gráfico, ustedes pueden ver un comparativo entre las diferentes versiones de otros frameworks y del propio Angular
y vemos que efectivamente el número de ítems que son cargados por cada milisegundo, bueno, para Angular 2 ha reducido bastante y es bastante prometedor realmente. Muy bien, vamos a hablar sobre otras características de Angular 2. Es moderno. Bien, Angular 2 es moderno porque está tomando las ventajas de las nuevas características, las nuevas tecnologías que han salido en el web. Tú sabes que desde hace 5 años el mundo web ha evolucionado, ha crecido enormemente y realmente hoy en día ha migrado. JavaScript y otros aportes de TypeScript, ECMAScript, nuevas tecnologías han ayudado a que podamos tener aplicaciones más rápidas y veloces y con una usabilidad de primera. Bueno, Angular 2 toma ventajas de todas estas nuevas características de JavaScript, como las clases, módulos, decoradores, ¿no? Y también aprovecha el uso de los componentes, este concepto maravilloso para hacer reusable las interfaces o widgets, y ayuda a crear aplicaciones web muy vistosas, rápidas, y que pueden ser soportadas por antiguas versiones de Chrome, Firefox, hasta Internet Explorer 9, ¿sabías? Así es muy interesante. Ya casi nadie utiliza Internet Explorer 9, pero bueno. Sí, es verdad, nosotros tenemos, sí, cuando llega un issue en Internet Explorer 9, es buscar en Google un montón, así que... Sí, algún día nos libraremos, pero en fin, todavía no. ¿Qué? Otra característica es que tiene una API mucho más simplificada. La cantidad de directivas que vienen de ese paquete en Angular 2.0 se ha reducido sustancialmente. Y esto en general es porque Angular 1, en su afán de poder integrar el HTML con las funcionalidades que implementaba, tuvo la necesidad de generar ciertas directivas que a primera vista para cualquier persona le podrían parecer ambiguas. Por ejemplo, un ejemplo es el ng-click o el ng-if o otro tipo de directivas que lo que hacían básicamente era lo mismo, era hacer la misma característica que ya el control de HTML en sí ya tenía. Yo le puedo hacer clic a un control de HTML sin necesidad de estar levantando un evento extra que sea el ng-click. El equipo de Angular entendió esto y ahora para realizar muchas de las tareas que antes eran que se realizaban necesariamente mediante directivas, se han simplificado bastante las cosas y lo que nos da como resultado, pues definitivamente una API más pequeña y obviamente la curva de aprendizaje también se reduce respecto a la anterior versión. Bien, ahora me toca hablar más sobre otra característica. Angular 2 es más productivo. Esto lo vengo escuchando desde el NGConf de mayo de este año y realmente lo he probado porque ya he estado haciendo mis demos, mis propias implementaciones con Angular 2 y realmente es productivo. Y es productivo, ¿sabes por qué, Franco? Es productivo gracias a TypeScript. ¿Por qué? Porque TypeScript, con este lenguaje que nos ayuda a crear una programación orientada a objetos, a crear tipos, nos ayuda a ordenar el código y hacer la detección de errores en temprano tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, antes en JavaScript nosotros declarábamos un var, que era una variable general que poníamos, un var contador o un var image o lo que sea. Creamos esa variable con un var y a medida que transcursaba el tiempo en el código JavaScript a través de las funciones iba cambiando y por un lado yo recuerdo cuando me daban las aplicaciones antiguas y me pedían depura, Juan Carlos, depura esto porque se está cayendo en tal sitio. Yo tenía que entrar al JavaScript y depurar y me daba cuenta que tal var tenía un nombre, que se le asignaba un entero, que al final después terminaba siendo un string y por último lo usaban como un booleano para hacer un if. Es algo complicado. Bueno, con TypeScript ya no se puede hacer eso. Con TypeScript tú defines qué tipo tienes. Ya no puedes poner un var. Existe el Lenny, pero se recomienda no usarlo. Pero cuando tú declaras una variable, tienes que ponerle de qué tipo es. Si es un number, si es un string, si es de tipo fecha. Y eso nos ayuda a poder hacer una detección de errores o hacer un mantenimiento más rápido al código. Y al momento de escribir el código, gracias a la programación orientada a objetos,
nos provee de una consistencia en patrones y un workflow para el trabajo diario. Es cierto, Juan Carlos. Yo también, como experiencia dentro del equipo en que he venido desarrollando, me he dado cuenta de que, por lo menos, ya inclusive utilizando componentes con la versión 1.5, ya era un gran avance. Y ahora que viene la versión 2.0, con definitivamente muchas mejoras y formas de programar más seguras, que si bien es cierto, a primera vista podrían parecer un poco más tediosas porque tenemos que hacer más pasos, pero yo creo que el precio que uno paga en tiempo de configuración no es nada comparando con las ganancias que uno obtiene en cuanto a un buen código, más mantenible y más entendible, sobre todo para otras personas que están viendo nuestros códigos. Bueno, en resumen, Angular 2 nos brinda las características del lazy loading y lo que nos genera también un render más rápido. Sí, además, Franco, con el uso de TypeScript nos provee muchos beneficios, como ya lo hemos hablado en las discusiones anteriores, muchos beneficios. Los componentes nos ordenan y ahorran el código. Además, tenemos Augury. Con la Angular 2 ha nacido Augury, que es una extensión de Chrome para poder depurar de manera fácil Angular 2. Tenemos a FireOS, que es el servidor de aplicaciones que nos permite deployar aplicaciones en JavaScript de manera fácil. Y muchas más herramientas para Angular 2. Vamos a hablar un poco más adelante sobre estas herramientas. Sí, bueno, las buenas noticias es que, por ejemplo, Angular ahora, por el mismo hecho de la API más reducida, también ha reducido su tamaño. ¿No? Eso es algo natural. Por ejemplo, tenemos que anteriormente, al inicio de como la muestra de la gráfica, Angular 2 era enorme, era gigantesco, comparando con Angular 1. Pero ahora, luego de todas las mejoras, la minificación de código y etcétera, tenemos pues que la versión de Angular 2 ha resultado ser más pequeña que la versión de Angular 1, lo cual es muy bueno. Nos ayuda no solo a tener un menor set de componentes por los cuales aprender, sino también, y como también a que la carga de las páginas sea más rápida, más fluida. Bueno, como tú sabes, definitivamente todavía no podemos escaparnos del hecho de tener que cargar todo el código que vamos a ejecutar en la página web. Así que es una buena noticia saber que no tenemos que cargar tanto. Es cierto, Franco. Bien, ahora otro gran aporte que ha ayudado a crecer a Angular es la comunidad. Aquí la comunidad ha hecho un gran aporte. Si bien es cierto, la comunidad de Angular 1 es mucho más grande que la de Angular 2, hasta la NGConf de mayo de este año, teníamos un buen número de participantes activos en la comunidad, y es gracias a ellos que se ha podido mejorar Angular 2. Es gracias a la comunidad que tenemos un código mantenible y que tenemos una plataforma de trabajo para poder desarrollar. La comunidad ha hecho muchos aportes en cuanto a las nuevas versiones de Angular 2. Desde mayo hasta hoy, realmente Angular 2 ha crecido mucho y ha mejorado mucho gracias a la comunidad. Es cierto. Y ahora Angular no solamente se presenta como un framework, sino que busca ser en realidad una plataforma de desarrollo. Al decir que va a ser una plataforma de desarrollo, estamos hablando de todas las etapas que competen al desarrollo de una aplicación. Estamos hablando desde el despliegue de las aplicaciones, la generación de código, los builds automatizados, etc. Entonces, Angular, su objetivo no solamente es ser un framework como lo era el 1.x, sino ahora generar todo el ecosistema para poder realizar un desarrollo de software completamente basado en Angular 2. Por ejemplo, cuenta con muchas herramientas como son Angular CLI, Angular Mobile Toolkit,
el Augury que tú hablabas. Y bueno, en realidad hay muchas otras que podríamos mencionar en este momento. Como por ejemplo el Angular CLI. El Angular CLI es una herramienta para poder desarrollar aplicaciones Angular 2 de manera, si no es automatizada, por lo menos brindándonos una gran ayuda en la generación del código. Es verdad, Franco. Bueno, Angular CLI sí, ha sido inspirado en Ember CLI. Es un tool que nos ayuda a poder crear plataformas, crear una aplicación web en Angular 2 a través de una línea de comandos del command prompt. Tenemos muchos comandos para crear una nueva aplicación, para crear un nuevo componente, para crear nuevos servicios, un nuevo pipe, que es el nuevo concepto que necesita ahora. Entonces Angular CLI es una maravilla. Yo lo he probado en las últimas versiones con Angular 2 y realmente cuando he estado dictando cursos, enseñando un poco, viendo el tema de Angular 2, he visto que creas una aplicación de manera rápida y sencilla. Y ahora en las últimas versiones que Angular 2 ha sido lanzado y ha dejado de ser beta, Angular CLI ha mejorado mucho porque ha cambiado a usar Webpack. Antes usaba otro sistema de manejo de paquetes y ahora usamos Webpack, y gracias a Webpack nosotros podemos comprimir y minificar todos los JavaScript, HTML, templates, CSS de manera rápida y automatizada. Bien, también, ¿cuál es una de las grandes ventajas de trabajar y usar Angular 2? Bien, gracias a que los chicos de Angular y la comunidad, al aporte de la comunidad, han creado una guía de estilos. La guía de estilos para crear tus aplicaciones en Angular 2. Antes, cuando trabajamos con la versión 1, teníamos el problema que nació la versión 1 y nacieron los desarrolladores y todos empezamos a trabajar con la versión 1 y teníamos gente que usaba el scope, otra gente que usaba el isolate scope, trabajaba directivas con controller as o directivas con el scope, cada uno intentaba trabajar de la mejor forma, pero no había un estándar, no había una convención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, teníamos mucha documentación sobre Angular, no teníamos una guía de estilos oficial para poder hacer una convención de nombres, sintaxis o estructura. Muy bien. Angular 2 nace ya con una guía de estilos propuesta por el equipo de Angular, el cual nos provee una guía para construir aplicaciones en Angular, mostrando las convenciones, sintaxis y la estructura de las aplicaciones en Angular. Es más, si tú entras a esta guía, que ahí está el enlace que estamos publicando para que más gente entre, pueden encontrar los tutoriales, un quick start rápido para poder empezar a crear tu aplicación con Angular 2, saber cómo hacer la dependencia de inyecciones, cómo trabajar los observables y más cosas. Lo siguiente es Angular Material. Bien, desde hace algún tiempo ya ha sido muy famoso trabajar con el tema de Material Design, ¿no? Se ha vuelto famoso, es peculiar, el diseño es hermoso y muchos de los nuevos sites o portales empiezan a trabajar, a usar el Material Design, ¿no? En la versión de Angular 1 tenemos Angular Material, que ha sido incluido como un módulo más para trabajarlo con controles dentro de Angular. Bien, para Angular 2, a la par se ha tratado de mejorar esta versión de Angular Material y crear una versión de Angular Material para Angular 2. Es esto que tenemos una serie de componentes modernos, con una UI y una interfaz excelente, que pueden ser de manera rápida incluidas en los componentes de Angular 2. Otra de las ventajas y de las grandes cosas que ha trabajado el equipo de Angular es el tema mobile. En los principales conceptos nace que esto quiere ser una plataforma para creación de aplicaciones web y mobile. Muy bien, Angular 2 le ha metido fuerza para poder crear aplicaciones mobile. ¿Cómo? Bueno, muchos se preguntarán si esto tiene que ver con algún tool para poder crear nuestras aplicaciones en HTML y Angular y poder deployarlos
como una aplicación mobile nativa, es algo parecido. Cuando recién nació la web o recién nacieron las aplicaciones móviles para Android y iOS, se tenía en concepto que todas las apps para los celulares o mobiles sean Progressive Web Apps, ¿no? Este concepto que ha vuelto a retomarse y que Google está poniendo mucho empeño y mucha fuerza para poder sacar adelante, es para crear Progressive Web Apps. Trata de crear aplicaciones con Angular, en este caso con Angular 2, que puedan ser instaladas y deployadas en celulares, en tu smartphone o en tu mobile de manera nativa y que puedan trabajar con algunas características de los celulares. Gracias a esto tenemos esta serie de características y además el Angular CLI nos permite crear proyectos, en línea de comandos para mobile también. No solo Angular CLI nos permite ejecutar o crear componentes para nuestro web app en Angular 2, también tenemos la versión mobile y si tú quieres crear en Angular CLI hay documentación, tú puedes revisar cómo crear una aplicación mobile automáticamente a través de la línea de comandos. Es muy sencillo, en un solo comando tú ejecuta los comandos y te crea toda la estructura, todo el CSS, los estilos, componentes, todo lo necesario para que empieces a trabajar con Angular. Aquí dejamos también el enlace, si quieren más información, pueden entrar a http://mobile.angular.io. Por último, otra de las cosas que teníamos en Angular, en las versiones de Angular y que fue muy criticado al inicio fue el tema de la optimización de los buscadores. Bien, nosotros en Angular 1 teníamos el problema para hacer la búsqueda de las páginas. Tú creas una página en Angular y no era muy amigable, no era muy querida por los buscadores. Así, esto es debido a que las técnicas SEO no podían aplicarse muy bien en páginas de Angular debido al double binding, a las promesas y al renderizado distinto que hacían las páginas de Angular. Bien, esto se ha mejorado para poder trabajar y crear un nuevo server-side rendering para aplicaciones de Angular 2. Se ha optimizado y hoy en día podemos usar nuestras aplicaciones de Angular 2, crearlas y sean muy amigables para los buscadores, aplicando las técnicas SEO. Como saben, cuando aplicas técnicas SEO tienes que cambiar los nombres, titles, un montón de tooltips que sean amigables con títulos que sean amigables para los buscadores y tus buscadores, los search engine, puedan acceder de manera rápida a ellos. Como Angular, el renderizado era un poco distinto, teníamos el problema que los buscadores no encontraban esto. Bueno, bien, ahora Angular ha creado un portal que se llama universalangular.io, en el cual pueden entrar y acceder y van a tener un overview de lo que es toda esta tecnología para poder hacerlo amigable para los buscadores. Tienes un API, tienes un GitHub, tienes información y documentación para que puedas trabajar e incluirlo en tu proyecto. Así que ahora ya no puedes tener excusa de que no uso Angular porque no es amigable para los buscadores ni para las técnicas SEO. No puedo aplicar técnicas SEO en Angular. Bueno, eso es mentira. Bueno, eso es todo por el momento, pero ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Sé que ustedes tienen algunas preguntas que hacernos. Carla va a estar pasándonos las preguntas que se han encontrado y se han filtrado y nosotros las estaremos respondiendo en la medida de lo posible. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. Como le dijo Franco, ahora vamos a empezar con el espacio de preguntas que nos han llegado durante el seminario. A ver, una de las preguntas que ha llegado es, ¿Angular trabaja con Bootstrap? Bueno, habría que aclarar un poco la pregunta, porque no sé si están hablando de Bootstrap UI Twitter o están hablando de que utiliza la técnica de bootstrapping para iniciar sus cargas. En general, la respuesta para ambos sería sí. Bootstrap es un framework netamente orientado a la UI, o sea que básicamente su única restricción podría ser el tema del HTML, lo cual es idéntico para ambos. Por otro lado, existen inclusive directivas creadas por el propio equipo de Angular basadas en Bootstrap. Bien.
Muchas gracias, Franco. La siguiente pregunta es, ¿será Angular un framework, una técnica, un patrón de diseño? Esta es una muy buena pregunta. Bien, como ya les he explicado, Angular se está orientando más a ser una plataforma que un framework. O sea, ya Angular 1 es un framework de desarrollo completo, que tiene las mejores prácticas y algunos patrones incluidos en su framework, es verdad. Pero Angular 2 ya mira más allá, mira hacia el futuro, a ser una plataforma completa en la cual tú puedas usar y crear aplicaciones web de manera sencilla. Por eso yo creo que Angular va a ser un framework y está migrando a ser más que un framework, a ser la plataforma de desarrollo para hacer aplicaciones web. Y ya con el tema ese mobile que le han dado mucha información y le han dado mucho empuje para que sea, ya creo que no debe mirarse solo como un framework, sino como la integración de muchos tools y cosas para desarrollar. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿se puede crear app para Play Store y qué entorno de desarrollo se usa? Bien, la idea aquí para crear aplicaciones mobile es cuando tú publicas en Play Store para Google, tú necesitas tener un manifiesto. Bien, cuando tú trabajas en Angular Mobile, el tooltip te enseña cómo crear un manifiesto para poder publicar tus aplicaciones y se registren en tu app mobile. Y de trabajo, usualmente el equipo de Angular recomienda que trabajemos con el Visual Studio Code. Sí, sé que la mayoría que trabaja con Angular o que es open source dirá no, pero Visual Studio Code es un producto que lo sacó Microsoft, pero realmente si lo pruebas es súper rápido, legible y recontra intuitivo. Y encima tiene el IntelliSense recontra rápido que lee el TypeScript. Entonces, yo te recomendaría que si quieres hacer algún tema de Angular 2 con mobile, utilices Visual Studio Code y que pruebes crear el Angular Tooltip Mobile para que puedas crear el manifiesto y se pueda crear un acceso directo a una aplicación, un app en tu mobile para tu Play Store. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor backend para trabajar con Angular 2? ¿PHP, Python o .NET? Bueno, lo bonito de Angular 2.0 o Angular en general, o incluso JavaScript cuando estamos hablando de desarrollo en frontend, es que es agnóstico al lenguaje que esté por backend. Lo que nosotros tenemos que pensar siempre es en la separación de conceptos. Debemos pensar de que en realidad nuestro backend no importa en lo que esté hecho, lo que debería hacer es servirnos respuestas, ya sea en JSON o en XML o en otro formato. Lo usual es que sea en JSON y lo más común y lo más usado también. Entonces, la idea es que nosotros liberar la sección de la UI, la sección que ve el usuario, el frontend, de la parte que viene implementada en el backend. En realidad mi respuesta sería que es indistinto en lo que tú vayas a utilizar, ya sea PHP, Python, .NET, Java, Ruby, etc. Lo importante es que sepas esa separación de conceptos y cómo es que la debes aplicar cuando haces una aplicación. Gracias, Franco. La siguiente pregunta, estamos estudiando Python. ¿Estamos bien orientados para vincular este lenguaje con Angular? Bien. Bueno, déjame decirte que si estás estudiando Python, mis respetos. Es un buen lenguaje de programación para backend. Y claro, puedes vincular Angular con Python, como lo explicó mi queridísimo amigo Franco. Angular es agnóstico del tema de backend. Cuando trabajamos de JavaScript se integra prácticamente con cualquier lenguaje de backend. Y gracias a Python, bueno, si estás trabajando el backend con Python, te recomiendo que mires un poco a algunos ejemplos que hay en la versión de Angular para trabajar con otros lenguajes y puedes crear los factories para leer servicios REST y quizás en Python hacer tu aplicación de servicios REST o de alguna manera para poder integrarlo con Angular. Y sí, puedes usar Angular con Python, es la respuesta. Bien. La siguiente pregunta. ¿Qué tipo de aplicaciones son idóneas para trabajar con Angular? Bueno, mi respuesta corta sería cualquiera. Si bien es cierto, actualmente
para trabajar con Angular 1.0 sí podríamos tener algunas, 1.x, perdón, sí podría haber algunas restricciones, si es que tu UI va a tener mucha interacción con el usuario o si vas a tener que mostrar muchos datos. Podría haber algún tipo de restricción, pero justamente Angular 2.0 viene a decirnos que en realidad hay técnicas para evitar los problemas anteriores que tenía Angular. Lo más importante cuando desarrollas una aplicación no es tanto así en qué lo vayas a hacer, sino que también estructurada y que también diseñada está en cuanto a su arquitectura. Cualquier aplicación puede ser aplicada y realizada en cualquier lenguaje de programación que uno elija. Lo más importante es que también la pensemos, que también entendamos el problema y, bueno, claro, también que tanto sepamos de la herramienta que vamos a utilizar para desarrollarla. Muchas gracias, Franco. La siguiente pregunta. ¿Angular tiene alguna alternativa a las promesas, como el observables de RxJS? Ok, yo respondo a esa pregunta. Sí, muy bien. Claro, Angular tiene la alternativa para trabajar con observables gracias a... Esto ha sido basado en una librería de React. Nosotros tenemos el RxJS, que es una librería que nos permite trabajar con observables. Esa es una de las mejores características de Angular 2, ya que nos permite reemplazar las promesas por algo mejor para hacer las llamadas al backend, para hacer los requests y todo. Observables también se pueden aplicar para filtros y hacer llamadas a demandas o filtros a demandas al backend a través de los factories de manera rápida. También los observables es una manera más sencilla en el código de implementar estas llamadas. Antes nosotros usamos promesas, teníamos que importar un queue en la versión 1, de resolver las promesas, devolver todo esto, ¿no? Bueno, con observables se simplifica un poco esto y gracias al uso de TypeScript puedes crear métodos que puedan reutilizar estas llamadas y suscribes eventos desde el backend que llamen esto. Al final es un event subscribe de todas las llamadas al backend o los requests que haces a algún servicio. Entonces, sí existe esa versión o esa librería que nos ayuda a darnos una alternativa a las promesas. Sigan con más preguntas. Bien, la siguiente pregunta que acaba de llegar. Escuché que Angular 1.x y React pueden trabajar juntos. ¿También Angular 2? Sí, es una muy buena pregunta, casi todo el mundo lo hace. Bueno, Angular 1 y React definitivamente pueden trabajar juntos. Con la versión 2 también puedes trabajar, no te dice que no puedas, lo puedes hacer gracias a que la separación de componentes, tú puedes crear componentes que puedan usar algún componente de React o algún servicio de React para utilizarlo. La idea es que muchas de las características que tiene React las vas a encontrar en Angular 2, así que yo creo que antes de preguntarte si pueden trabajar juntos, deberías preguntarte si realmente vale la pena trabajar juntos con los dos, usar los dos o solo usar Angular 2. Es cierto, hay que tomar en cuenta que gran parte de las mejoras que vienen con Angular 2.0 fueron inspiradas en otros frameworks, en otras buenas ideas, buenas prácticas, y pues en realidad si uno quiere antes de poder empezar si uno quiere realizar algo que no está seguro si lo va a poder realizar en el framework, primero es revisar la documentación, ver si es que no está en la documentación y a veces también sopesar todo el sobretrabajo que pueda generarte el utilizar otra herramienta sobre el mismo framework, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que ha llegado a través del GoToWebinar. Quisiera saber si tienen alguna aplicación para recomendar que utilice Angular 2. Muy buena pregunta. Ahí dicen, a los hechos nos están preguntando. Bien, claro. Si bien es cierto, ya cuando tú usas la guía de estilos vas a encontrar mucha información y muchas aplicaciones demos para trabajar con Angular 2. La comunidad, ya hay mucha gente que ya ha desarrollado aplicaciones con Angular 2. Hay muchos ejemplos de esto. Si me escribes a mi Twitter, JCUXUI, te puedo pasar un par de estos demos para que puedas verlos. Y también ejemplos de aplicaciones que han trabajado. Como ustedes saben, ya muchos sites trabajan con Angular. Por ejemplo, Netflix trabaja con Angular. La versión de PlayStation
3 de YouTube para PlayStation 3 trabaja con Angular. También Weather App trabaja con Angular. Y todos ellos también están unidos y han aportado a la comunidad porque esperaban que salga la versión 2 para migrar a Angular 2. Entonces, hay bastante gente que apoya en esto en la comunidad y que tiene muchas demos para trabajar. Entonces, si me escribes, te puedo enviar por ahí un par de enlaces para que puedas trabajar, para que puedas verlo. Muy bien, chicos. La última pregunta para culminar el webinar. Si tengo mi app en Angular 1.5, ¿en qué casos me convendría hacer el upgrade a 2.0? Bueno, esa pregunta tendríamos que responderla con el famoso depende. Si tu aplicación es muy grande y realmente no tienes la necesidad de un procesamiento más rápido en el renderizado o cosas por el estilo y solo quieres cambiarla por cambiar, es posible que no sea una buena idea. Pero si tú tienes una aplicación de mediana para pequeña y quieres y tienes problemas con el renderizado, tienes problemas de performance, etcétera, o tienes problemas con cómo está organizado tu código, pues sería recomendable que sopeses el tema de poder cambiar ese Angular 2.0 para poder solucionar justamente esos tus problemas. Claro, es verdad, Franco. Una de las cosas que deberías examinar para ver si migras de la versión 1.5 a la 2 es el tema de performance. Definitivamente tú ves el costo-beneficio de las cosas. Si tienes un equipo de desarrollo que tiene muchos issues y que tiene muchos problemas en cuanto a performance en la página, ya sea debido a la renderización de Angular, yo creo que deberías pensar en migrar a Angular 2, ya que ese nos ofrece con el concepto de componentes, el Shadow DOM y observables y más conceptos nuevos que usa bien de las nuevas tecnologías de JavaScript, nos ayuda a poder obtener un mejor performance de las páginas. Entonces, como dice Franco, es una decisión que debes tomarla tú, pero si realmente evalúas estos dos casos, si te conviene usar Angular 2, deberías migrar. Bien, chicos, muchísimas gracias por la presentación. Les comento a todos los que nos están oyendo que aquí hay un slide con los twitters de cada uno de nuestros disertantes, Juan Carlos Llovera y Franco Punza. Como ya acabamos con el espacio de preguntas, si es que tuviesen otras preguntas extras sobre este tema, nada, pueden contactarlos a su propio Twitter. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Lamentablemente, como les digo, ya no podemos encontrar más preguntas por falta de tiempo. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en este seminario. Muchas gracias Juan Carlos y Franco por organizar la presentación. Y nos despedimos hasta el próximo seminario de Bellatrix. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.